Estados Unidos y sus aliados occidentales se equivocaron a la hora de calcular las posibilidades, los efectos de las sanciones económicas contra Rusia. Pensaron que la economía rusa se iría abajo en cuestión de unos cuantos meses. Y hablaron de una guerra de desgaste. En su origen, ese fue un objetivo, una especie de guerra de desgaste. Si Ucrania puede resistir un poco, darle chance a que las sanciones hagan su trabajo, Rusia sería doblegada. Y bueno, aunque la guerra tiene ya más de un año, los ucranianos han resistido, pero la economía rusa está ahí en pie. Y tiene incluso mejor desempeño que muchas otras economías de los países sancionadores. Estados Unidos ahora mismo está entrando en recesión. Europa tiene un problema económico también bastante serio. No es que la economía rusa no haya sufrido, pero está ahí. Y el rublo tiene estabilidad, hay estabilidad en el empleo, no hay alta inflación como en el resto del mundo. Los rusos han resistido, su economía ha respondido. Entonces, también pusieron todo su empeño en presionar a China para evitar que interviniera a favor de Rusia. Y combatieron en dos frentes al mismo tiempo. Uno, las presiones contra Rusia en el terreno militar y en lo que tiene que ver con las sanciones, y unas presiones también inusitadas hacia China. A China le metieron presión con el tema de Taiwán, advertencia para que no le dieran ningún tipo de apoyo a Rusia, amenaza de sanciones, y eso que ya nosotros vimos, pero al mismo tiempo hubo una política clara de desconexión de Occidente, de China. Y los chinos se dieron cuenta, porque además de eso, en la última reunión que hubo de la OTAN al más alto nivel en España, a China la declararon un adversario estratégico. Y entonces los chinos se dieron cuenta, no, aquí en este asunto de Ucrania hay un interés vital nuestro. ¿Por qué? Bueno, porque si las cosas en el mundo cambian para bien del bloque occidental, que me han declarado ya sus intenciones, entonces yo ya sé a qué atenerme. Por tanto, no puedo evitar que Rusia fracase ahí. ¿Y qué es lo que han cosechado? Una alianza superpoderosa entre dos naciones importantes, una la más grande en cuanto a territorio, gran exportador de materias primas, una potencia militar nuclear, y otra nación que es la segunda gran economía del mundo, que es también una potencia nuclear. Y ahí tiene esa mutual que encabeza los esfuerzos para conformar un polo alternativo al occidental. Yo creo que ahí también hubo un gran error de cálculo. El bloque occidental llegó a pensar que Ucrania, con una población de 40 millones de personas, estaba en capacidad de vencer a Rusia en el terreno militar, que tiene una población de unos 150 millones de habitantes y que además de eso es una potencia nuclear. Aún Ucrania se anote en la guerra que se está librando de tipo convencional algunos éxitos, si llegare a amenazar seriamente a Rusia, tiene Rusia cómo responder. Y eso un estratega militar no lo podía desconocer. Entonces, no conocen a los rusos como conocieron, como tampoco conocieron a los vietnamitas, ni a los iraquíes, ni a los turcos. Y yo creo que eso salta a la vista. Y le puedo poner un ejemplo. Eso que está ocurriendo. Todo este análisis que estoy haciendo para llegar a este punto, lo que tiene que ver con el grupo Wagner y esa situación que se está viviendo ahora mismo en Bakhmut. Ahí apareció el señor Yevgeny Prigozhin, que es el líder del grupo
Wagner, haciéndole una advertencia, insultando al ministro de Defensa de Rusia, el señor Shoigu, y al que es el inspector del ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia en toda la zona que controla Rusia en Ucrania, de apellido Gerasimov. Y le dice de todo a esa gente. Y no solo eso, sino que muestra unos cadáveres ahí y los responsabiliza de eso que él califica como una pérdida importante para Rusia. Y entonces yo veo todos los análisis de estos especialistas occidentales diciendo que hay una situación ahí insostenible, que ese señor ya está harto de todas las cosas que se hacen en Rusia y que es una muestra de cómo se maneja Putin, que abandona a su propia gente, porque Prigozhin está acusando a esos altos militares de no suministrarle las municiones que necesitan para hacer la guerra en Bakhmut. Y yo digo que hay que no conocer cómo es que funcionan las cosas en Rusia como para tragarse eso que está haciendo este señor, Prigozhin. ¿Por qué? Bueno, porque déjenme decirle una cosa, el señor Shoigu y Gerasimov son gente de la extrema confianza de Vladimir Putin. Y lo que hacen esa gente es por decisión de Vladimir Putin. Y no es verdad que ellos se van a permitir boicotear el grupo Wagner, dizque para ellos quitarse, para ellos neutralizar un grupo que no es parte formalmente de las Fuerzas Armadas de Rusia y que tiene un mando paralelo. Pensar eso es no conocer cómo es que funcionan realmente las cosas en ese país. Porque llevar contradicciones a ese nivel no es lo que se acostumbra en ese país, en donde si usted acepta determinadas responsabilidades, usted tiene que manejarse con mucho cuidado y seguir un protocolo cuando usted tiene que presentar algunas objeciones a políticas oficiales. Allí las cosas no se manejan de esa forma. Y entonces, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo ahí? Bueno, yo creo que Ucrania ha mordido un anzuelo grande. Ucrania y el alto mando de la OTAN involucrado directamente en la conducción de esa guerra. ¿Por qué? Bueno, porque el señor Prigozhin, el grupo Wagner, y eso hay que decirlo, ha demostrado tener mucha efectividad, porque ha conquistado ahí en la zona del Donbass ciudades importantes, como el caso, por ejemplo, de Sievierodonetsk y el caso de Lysychansk. Ellos tomaron esas ciudades, pero además de eso tomaron una región cercana a Soledar, que fue la que abrió la posibilidad de iniciar la toma de Bakhmut, que ya está tomada casi en un 90%. Bakhmut, que es estratégica, una ciudad estratégica en esa zona, porque está en la línea que conecta a varias ciudades de la zona, y está prácticamente en el centro de Lugansk y Donetsk, en el mismo centro, y desde ahí se supone que es la ruta ideal para usted avanzar hacia esa zona que termina en Melitopol o que termina en Mariupol, ahí a orillas del mar Azov, o Zaporozhia, que está también ahí, que es una especie como de corredor hacia esa zona, y es una ciudad importante, ha tenido éxito ahí.
Y desde hace tiempo el señor Prigozhin tiene el mismo discurso. Tiene el mismo discurso, nos estamos quedando sin municiones. Y los ucranianos han cometido el error de hacer un esfuerzo ahí extraordinario, más allá de sus posibilidades, arriesgando sus tropas de élite para meterle esas tropas en lo que Prigozhin calificó como la picadora de carne, porque Rusia cambió su estrategia y eso salta a la vista incluso de aquellos que no somos especialistas, que no somos estrategas militares, porque Rusia dejó de exponer a sus tropas y ha preferido combatir desde posiciones fortificadas, no exponiéndose a hacer avances que choquen con las defensas, con las líneas de defensa del ejército ucraniano. Y entonces allí montaron esa picadora de carne porque tienen unas posiciones fortificadas y utilizan la táctica de ablandar a los ucranianos a bombazo limpio porque tienen más capacidad de fuego, la artillería funciona ahí permanentemente, ablandando las tropas ucranianas, sometiéndolas a un asedio durante semanas, no lo dejan ni siquiera dormir y entonces hastiadas, cansadas, son embestidas por las tropas rusas en un combate cuerpo a cuerpo, que es una técnica que utilizan desde la Segunda Guerra Mundial las tropas rusas y que le ha dado resultados ahí en Bakhmut. Dicen que sí, que eso ha sido con un alto costo para las tropas del grupo Wagner, pero el costo ha sido muy, pero muy elevado para Ucrania, muy elevado. Y si usted lee habitualmente los medios informativos europeos, los propios ucranianos, usted se da cuenta de que realmente Ucrania ha tenido un gran desgaste ahí. Y los propios estrategas militares estadounidenses desde el principio ahí lo advirtieron. No te conviene seguir insistiendo en Bakhmut porque definitivamente ahí estás en desventaja y estás teniendo un desgaste muy grande. Las pérdidas ahí han sido enormes. Ucrania ha caído en la trampa. Yo aquí comenté un trabajo de George Soros en el que él decía que había que aprovechar las contradicciones entre el alto mando militar ruso y ese ejército privado que encabeza el señor Prigozhin. Y comentando ese trabajo dije, a ese grupo nunca le ha faltado nada. A pesar de todo lo que dicen, nunca le ha faltado nada. Todavía no pueden decir que le ha faltado algo para dar la batalla. Y los ucranianos no han podido avanzar pese a las quejas del señor Prigozhin. Entonces ahí algo raro ha estado ocurriendo. Los rusos son de estos que aprenden de la experiencia, van aprendiendo sobre la marcha, estudian el tren de pelea del adversario, las armas que utilizan, buscan sus puntos débiles para aprovecharlos y se han ido adaptando, han ido introduciendo correctivos en el tren de pelea y eso está muy claro. No quieren exponerse, quieren que los ucranianos lancen su ofensiva, están esperando la ofensiva ucraniana. Estados Unidos ha querido conseguir lo contrario y ha estimulado indirectamente, sutilmente, a los rusos para que se lancen. El que se lanza tiene la obligación de romper las defensas del enemigo. Y para romper la defensa del enemigo se necesita capacidad de fuego y un gran número de tropas que superen al adversario. Y no reúne Ucrania ninguna de esas dos condiciones fundamentales. Y si se lanza a una gran ofensiva, como se está hablando, corre el riesgo de tener pérdidas significativas que pudieran incluso significar
el fin del conflicto a favor de Rusia. Esa es una realidad que está planteada ahí y lo advierten los especialistas. Entonces, hay gente que no terminan realmente de darse cuenta de cómo es que están planteadas las cosas en la realidad. Hay otros aspectos que hubiésemos querido abordar por aquí, pero será en el día de mañana porque ya el tiempo se nos terminó. Así que nos vemos en la próxima entrega de A Quemarropa.